Amigos de Jericó Televisión, comunidad jericuana, bienvenidos a una nueva emisión de Centrados, un espacio donde nos reunimos para hablar, para escuchar, para entender y para respetar posiciones alrededor de unas instancias que se vienen preparando en todo el territorio nacional y que son de suma importancia para el futuro de nuestro territorio. Hoy nos encontramos con otro de esos jericuanos que ha decidido poner su nombre en consideración de toda la comunidad para que quizás a partir del próximo año sea nuestro nuevo alcalde. Wilton Chaverra, bienvenido a Centrados, bienvenido a este espacio de Jericó Televisión y bienvenido a este espacio donde queremos que la comunidad lo conozca. Bueno, gracias Felipe y a cada uno de los televidentes que en la tarde de hoy nos están acompañando aquí en este programa Centrados. Muy bonito su nombre y creo yo que de eso se trata, de estar centrados, de poner los pies en la tierra para poder hablar claramente de lo que se nos viene. Y como ya se los habíamos mencionado, en este espacio, en este programa que es de ustedes, todos los candidatos tienen la misma posibilidad. Uno, de que los conozcan como personas, de que los conozcan desde sus programas de gobierno y al final, luego de que hayamos trasegado también todos esos encuentros donde conversemos, donde hagamos esos conversatorios entre candidatos, llegaremos también al momento previo a las elecciones donde nos anunciarán quiénes son sus respaldos y demás. Pero hoy estaremos hablando del ser, de ese Wilton Chaverra como persona, como jericuano, como profesional, que a partir de su propia experiencia hoy está aquí diciéndoles, yo quiero ser su alcalde. Y Wilton, precisamente empecemos por ahí. ¿Cómo se describiría Wilton Chaverra? ¿Quién es Wilton Chaverra? Pues bueno, Wilton Chaverra siempre lo he dicho y yo lo seguiré diciendo, soy una persona de a pie, pues que soy nacido y criado en la Comba, en ese sector, barrio que tanto amo, pero también encadenado a esta montaña y por eso me gustó mucho que hiciéramos la grabación en este espacio aquí en Puerto Arturo porque está conectado con Guacamayal, es decir, con el Chuscal, de donde también es mi familia y conectados con la naturaleza, sí que de eso se trata. Entonces, soy una persona sencilla, de principios básicos, que me interesa mucho es de hablar con la gente que tiene sus necesidades básicas y de alguna manera poder entendernos y comprender cómo podemos salir adelante. Soy una persona que, insisto, no necesita muchas cosas en la vida, Pipe, pues principalmente es ver cómo forjamos y cómo nos ayudamos para salir adelante los unos con los otros. Me he hecho a golpe de piedra, como se dice, literalmente. Estudiar en la universidad no fue fácil, gracias a Dios el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid estuvo aquí en mi municipio y eso me dio la oportunidad de profesionalizarme y siempre con unas raíces culturales muy grandes y muy inmersas en mi ser, la parte deportiva, recreativa, también inmersa y obviamente para lo que toda la vida he sentido yo que he querido y lo he logrado hacer y es ser maestro desde otros ámbitos. También he sido profe en algún momento en el SENA, pero a través de otros ámbitos, sobre todo en lo social, en lo cultural y en lo público, he logrado pues como mezclar y hacer la tarea de la mejor manera. Ese es Wilton Chaverra en 2 o 3 palabras. Un origen campesino, un origen de barrio, y esto lo digo con todo el amor del caso porque hemos escuchado de jericuanos que tuvieron la oportunidad o el privilegio de nacer en el Hospital San Rafael. Hay otros Yo no. que no nacieron en el Hospital San Rafael, pero nacieron en el casco urbano bajo unas tradiciones que se tenían antes. Contémosle a la gente cómo es ese tema, hombre Wilton, que me parece muy bonito. Hombre, lo que pasa es que hoy día yo creo que los muchachos jóvenes, así como usted, Pipe, porque yo sé que usted es una generacioncita que está ahí, ahorita hablamos de otros temas que no reconocías bien, hombre, existían las parteras y las parteras aquí en mi pueblo, no estoy hablando de tantos años, pues 46 años tampoco es que sean. No es que le estemos poniendo mucho. Aunque ya le vean a uno canitas, pero finalmente eso sucedió, pues me estaban esperando como un poquitico más adelante y no, si literalmente me le vine a mi mamá y no hubo que sino correr y llamar la partera que había en Jericó, habían varias y entonces allá en la propia Comba nací y yo creo que ese es el arraigo para que 1000 veces he tenido la oportunidad de moverme por muchos barrios de Jericó,
y de hecho ustedes conocen muy bien la mayoría de la gente que yo he recorrido este país como no se lo imaginan, inclusive fuera de él, y sigo ahí pegado a mi cuadrita, a mi barrio que quiero y amo. Pero son recorridos que hoy son nacionales, internacionales, un profesional jericuano que digamos que también ha pasado esas fronteras, pero ¿cómo era primero? Vamos, hablemos primero de esa infancia, porque es que entonces en ese entonces los viajes eran de la comba al Chuscal, me imagino, donde los abuelos, donde la familia. ¿Cómo fue esa infancia, esos primeros años de Wilton? A ver, algo que decíamos y sobre todo, yo no es que haga una crítica porque digo que la tecnología no es que sea buena ni mala, sino que es el ser humano como la utiliza, pero algo que yo insisto mucho es en que cuando yo era pequeño y nosotros éramos pequeños, vivíamos mucho era de lo que encontrábamos y nos volvíamos artistas del hacer y del jugar, con las cosas y los elementos que habían a nuestro paso, porque tener una televisión, por ejemplo, en la cuadra era imposible, pronto donde mi tía Lilia, mucho más abajo, el teléfono donde doña Esther, en los Mateos, en la esquina, pero créame que nada, y para uno inclusive recibir una llamada, se la tenían que anunciar 2 o 3 días antes, que vaya, se pare a tal hora y en tal condición. Entonces mi niñez fue de mucho de juegos tradicionales, yo me volví experto en jugar Jamies, bate, boy, ponchado y demás, en jugar pistolero y en ser muy creativos. También ahí al lado había un taller de este señor Villa y arreglaban los Land Rover y siempre sobraban las piezas, eran estas balineras y con esas balineras hacíamos también carritos de rodillo y demás. Entonces eran tradiciones y yo creo que eso nos despertó el ser creativos, el movernos, el jugar, el hacer cosas y no ser perezosos, Pipe. Porque para acabar de ajustar, para yo venir donde mi abuela, que venía cada 2 o 3 días aquí al Chuscal, no había una vía carreteable y lo que hacíamos era que por el lado del Coliseo había que subir toda la montaña para poder llegar a donde mi abuela. Y eso que imagínese que yo era de los privilegiados de tener prácticamente la finca en el pueblo. Dígame a todos estos otros campesinos que sí les tocaba duro en ese tiempo y que aún inclusive vemos que siguen sin haber carreteras, por ejemplo, para la fe. No, y yo le voy a tocar un tema también de esa infancia y me disculpa porque digamos que esa comparación se hace necesaria a que hoy vemos vivir en la periferia como algo que de pronto no es de tanto privilegio, pero yo creo que la zona de juegos de Wilton era muy amplia, mucho. Tenía un tanque que hoy ya no existe, pero que fue de zona de juegos. ¿Cómo era ese tema, esa relación con los amigos del barrio? No, es que era todo, entonces hacíamos los convites, los fritos, allá en el tanque, los juegos de pistolero lo hacíamos por la gruta, en la parte de abajo de la gruta donde están las estaciones, esos eran unos bosques maravillosos y no, créame que no nos dolía nada para en un segundo estar en las nubes y caminar hasta el Alto de Marita y demás, o sea, eran como condiciones muy agradables, pero demasiado sencillo, en donde no había lujo, porque yo nací en una familia humilde del cual me siento orgulloso de mi mamá, en las condiciones en que me crió, de mi papá, mi familia, pero que todo lo teníamos ahí, porque los vecinos sí era lo más importante e insisto yo, de las cosas más simples eran, yo anhelaba cada 2 o 3 días venirme para donde mi abuelita, porque esa arepa en Cayana era una cosa espectacular y que hoy pues con mucho cariño lo recuerdo y lo añoro y hasta le duele a uno el corazón. Mi abuelita tiene 91 años y de todos mis abuelos es la única que queda viva, pero recuerdo mucho esos momentos, esos frijoles, ese maíz, hasta un día de tantos en que, como lo cuentan las historias de Jairo Esteban, apareció un animal amarillo y cogió y cortó la finca en 2 y nos dio la pavimentada. Entonces son cosas que uno las recuerda con mucho cariño y finalmente de eso es que yo sigo insistiendo en que nunca hemos dejado estas tradiciones. Luego aparece el tema de la cultura y cuando yo toco la cultura nunca la suelto en la vida porque pues finalmente eso fue lo que me pasó y creo que es lo que me ha catapultado para estar en tantos lugares, porque la cultura va muy ceñido de lo que es lo público y de lo que es ver la diversidad y entender cómo funciona un mundo como este, donde no podemos ser cuadriculados y en donde la sociedad necesita mucho de esos espacios y de esas alternativas para la buena utilización del tiempo libre. El hogar, la escuela y la cultura, inicialmente como grandes escuelas de Wilton. ¿Dónde pasó la primaria? ¿Quiénes fueron sus profesoras de primaria? ¿Fue en la primaria donde usted tuvo ese primer acercamiento con la cultura? ¿Cómo fue, digamos, que esa transición de una infancia de barrio a seguir, digamos, que ya
cumpliendo incluso 2 jornadas, me imagino yo que... Yo insisto en que yo no estoy tan chiquito, así me vean pues de, de estatura, muy chiquito, pero en edad son 46 años bien vividos, y dentro de ello lo primero, por ejemplo, es saber que yo hice no preescolar, sino el kinder, y el kinder era con doña Anita, con doña Ana Luisa, Con doña Ana Luisa. Y ella empezó, nos enseñó a nosotros a leer, a escribir, y sobre todo yo diría que fue la primera que me dio como ese chance y me impregnó el tema de ser maestro, porque ella tenía la paciencia suficiente para recibirnos a los 10, 15 muchachos que habíamos, todos bien plagas, porque yo sí, y los que me conocen saben que éramos muy plagas en el colegio y en la escuela, pero siempre ella tenía la paciencia suficiente para enseñarle a uno y sobre todo para impregnarle valores que hoy siguen vivos con cada uno de nosotros, los que yo creo que hicimos parte de ese momento. Luego me voy para la escuela anexa, allá de la profe que más recuerdo con todo el cariño es a Berta Fernández, que le di mucha lidia. No se ha muerto. Y le cuento yo que me dio tanta lidia, Berta, que también te cuento la verdad, me expulsaron de la anexa. Entonces yo me asomaba y miraba feo a los de la Rafael Gómez, de allá del muro de la anexa, y cuando ya me expulsan, que me toca irme para la Rafael Gómez, entonces ya miraba maluco a los que estaban montados en el muro, que eran los mismos de la anexa. Luego, y allá pues también Beatriz, la profe Grimanesa, hombre, don Diego, nuestro director. Y luego, en la parte de la secundaria, yo vuelvo y le manifiesto a mi mamá, porque ya venía haciendo unos pinitos, haciendo poesía y una cantidad de cositas en la escuela, que me gustaba mucho ser maestro, pero que también quería ser artista de alguna manera, y entonces mi mamá me dice, claro, o sea, el espacio suyo es el tema más bien de la normal, y terminamos entonces entrando a la normal, y ahí sí que se abre un ramillete, un mundo maravilloso, porque encontré grandes profesores. Yo soy lo que soy por mis profes. Eso No, sí y unos grandes compañeros, porque al menos en los que sí íbamos detrás, en esa generación que íbamos detrásito, tenemos claro que la de ustedes era una generación muy cultural, muy de artistas. Total. Todos eran actores o el otro eran trovadores, pero había, digamos, que una multiplicidad de saberes culturales. ¿Cómo empieza a hacer, digamos, que mella eso en el ejercicio de la vida social de Wilton? Es que, Felipe, a ver, cuando llegamos a la normal, el tema cultural fue tan grande en nosotros que yo te aseguro que cuando venían los actos culturales, las izadas de bandera y demás, pues yo diría que fueron los mejores tiempos, porque nosotros todo el tiempo estábamos creando, haciendo cosas, nos creíamos actores, nos creíamos directores, luego aparece Carriel y entonces termino siendo trovador, Jairo Esteban con el tema de la cuentería, con el tema del teatro, con el tema de la poesía, de las retahílas y demás, y mucho también trabajándole a la memoria oral, que me parece que era importante. Entonces eso hacía que todos esos momentos fueran gratos, pero insisto yo, porque nos iban impregnando los profesores, nos iban envalentonando y diciendo, es que eso es lo que está bien. Entonces una Alicia López llegaba con su libro así grande de obras de teatro y poesía, y le decía, aprendas eso, se hace de esta manera, y nos enseñaba, o Jaime Vanegas, por ejemplo, Rosalba, María Teresa, uno que llevo en mi alma, pero ya era desde el ámbito deportivo, y creo que por eso hice mi licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, que era, y en paz descanse, Raúl Estrada o el mismo Cucaracho. Cada uno de ellos nos fueron poniendo ese granito de arena. Las hermanas también tuvieron mucho que ver con la formación de Wilton Chaverra, y en eso el tema de los valores, alguien que sí era único, y es el padre Mario. El padre Mario siempre nos cogió y nos jalaba las orejas y demás. Total. Pero era tan bonito el tema que inclusive nos enseñaban de responsabilidades. Aparte de lo de la cultura, nos enseñaban a ser maestros en todo el ámbito de ese ser, y ahora que estamos cumpliendo 75 años, y yo veía las siglas, que era Escuela Normal Superior, y yo decía, enseñando en nuestro ser, veía yo las siglas de esa manera, porque realmente fue lo que en un momento determinado hicieron con nosotros, y era tan tal que yo creo, Felipe, que a vos sí te tocó, que nosotros los del grado 11 éramos padrinos de los del grado sexto, y vos estabas chiquito como en el grado sexto, y hoy más de uno se lo encuentra uno en Jericó, a nuestros amigos y compañeros que eran pequeñitos en el grado sexto y nos siguen llamando padrinos, porque teníamos la misión de buscar adelantarlos
o por lo menos nivelarlos para que pudieran entender los procesos pedagógicos y académicos de la normal. Y yo creo que eso es importante, porque es que si desde ahí yacen las responsabilidades, por eso finalmente somos lo que somos. Entonces, ahí aparece todo ese mundo de lo cultural, ya digamos que profesionalmente aparece un Carriel que viene y me mete en el mundo del tema de la trova, y con eso logramos ir a muchos lugares, no solamente en el suroeste antioqueño, sino en toda Antioquia, y parte de Colombia, y estar en festivales tan importantes como Medellín. Eso de alguna manera pues engrandeció. Siempre teníamos algo también a la par, y era hablar siempre bien de Jericó, siempre poniendo la bandera en alto, siempre hablando de los carrieles, que en ese entonces, hoy vender un carriel es muy fácil en Jericó, sí, Felipe, pero créame que hace 20, 30 años atrás, vender un carriel era demasiado difícil. Entonces nosotros íbamos de pueblo en pueblo contando la tradición, y Jairo Esteban también tiene mucho que ver en eso, y por eso pues finalmente a él, a Andrés Restrepo y a toda esa familia, por eso es que yo la recuerdo y la menciono tanto, porque a la gente hay que hacerle los homenajes en vida. Hoy ya vamos a hablar de esa época, que fue una época maravillosa en la Casa de la Cultura de Jericó, por allá en las épocas de Raíces, que enseguida hablamos un poquito de Raíces, hablamos de todo ese proceso cultural del que muchos somos hijos, porque sí, ya ustedes eran nuestros maestros. Pero, ¿cuál era la materia que más le gustaba a Wilton? O sea, listo, bacano, el arte, la cultura, ir a dibujar con Jimmy por allá en la República Independiente, pero ¿cuál era la materia? Matemáticas, a mí me iba muy bien. ¿Y qué tal te iba? No, a mí me iba muy bien en matemáticas, era muy fácil, y, hombre, académicamente yo no era ni el más bueno, pero tampoco el más malo, empezando porque en los últimos años yo prácticamente ni los viernes iba a estudiar, porque siempre estaba en algún pueblo trovando y representando a Jericó en mil cosas, pero me iba muy bien, y yo creo que es porque me apalancaba mucho, era el tema de las matemáticas, me gustaba muchísimo, y bueno, ahí están maestros como la misma María Teresa, que vuelvo y te digo, nos ayudaron muchísimo en ese proceso. ¿Y cómo opera la matemática en el Wilton de hoy? No, la matemática lo es todo, porque hay que empezar de que es lo lógico y lo ya construido. Yo creo que nosotros no podemos venir y hablar públicamente de que vamos a poner pajaritos en el aire, o que la luna va a ser de queso. La matemática le enseña a uno a ser claro, pero a entender que las cosas ya están hechas, y que simplemente hay que ponerle sentido común a la vida para poder saber con qué recursos cuento, para poder ver cómo podemos seguir evolucionando en el camino. Y lo otro es desde la colectividad, resolver problemas, mucho de la matemática. Cuando en conjunto veo que hay una cantidad de necesidades y de cosas, entonces ¿dónde sumo? ¿Qué números tomo? ¿De dónde toco esas puertas para poder llegar a encontrar como unas soluciones de cara a la realidad? No jugando con las fantasías. Y algo he aprendido yo en estos 25 años de experiencia pública que tengo es por qué no jugamos a contarle a la gente la verdad, para no enredarlos y para que cada uno sepa qué tiene, en dónde está parado y para dónde vamos. Eso es la matemática. ¿Sumar y multiplicar o dividir y restar? Yo diría que sumar y multiplicar, hermano. El tema de dividir, hermano, créame que es uno de los objetivos más grandes que tengo yo en mi mente, y es volver a ese Jericó de antes, donde éramos uno solo y donde los únicos problemas que teníamos, se lo voy a decir, Felipe, coloquialmente, era cuando hacíamos el chisme en la fruterita, hermano, por cualquier cosa, que vea que aquel le está como matando el ojo a aquel y no más. Pero era una camaradería, un amor, un entusiasmo, y había más humildad. Entonces yo creo que tenemos que volver nuevamente a esos cimientos para poder multiplicar y sumar. Conocer desde el ser para poder entender. Y yo creo que eso es lo que queremos ponerles a ustedes, amigos de Jericó, en sus manos. La posibilidad de que conozcan a nuestros candidatos, que conozcan a Wilton como persona, para que después puedan entender qué es lo que está planteando. Aquí hemos hablado de esa primera parte con Wilton. Yo que no pero ahorita raíces, sí. Ya vamos a hablar, nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales y ya regresaremos para que hablemos de esa etapa de artista, de docente, de estudiante del Politécnico y de servidor público. Ya regresamos en Centrados.
Y regresamos concentrados, porque estamos hablando, estamos escuchando, estamos entendiendo para poder respetar. Y este es el escenario que desde la cultura, que desde la pedagogía, que desde una infancia construida, de lo que muchos podrían llamar necesidades, pero que se convierten en virtudes, pues hemos venido aquí avanzando con Wilton alrededor de lo que es su vida, su historia. Pero parte de su historia, obviamente, está ligada con intimidad hacia el tema de la cultura. Hablemos un poco de esos procesos culturales, hablemos de su paso por la Casa de la Cultura, lo que fue la conformación de Raíces y lo que Raíces significa, y ojo, significará para Jericó. Total. A ver, Felipe, lo que pasa es que yo creo que hay un pequeño antecedente ahí para el tema de la Casa de la Cultura, y es contarles que yo en el año 94 termino mis estudios en la Normal, salgo como bachiller pedagógico, que lo digo con mucho orgullo, y a los 2 días siguientes de una nos enlistan para ir a pagar servicio. Yo de hecho, yo creí que nos íbamos a ir, pero que nos devolvían al otro día para la casa, y eso no fue así. Había unos buses Gacela en Medellín ahí, en Itagüí, esperándonos para llevarnos para Armenia, Quindío, y pasamos un año en el ejército. Pero ese año en el ejército yo no lo pasé como la mayoría de la gente, Felipe, porque yo llevaba como 15 días, estaba muy inquieto. De hecho, en esos 2 días, vísperas a irme para el ejército, recuerdo que nos fuimos para el pueblito paisa y hacíamos Venga a mi pueblo. De pronto los que tienen más canitas también recordarán eso. Ustedes están muy chiquitos. No, pero sí nos tocó el programa, obviamente. Y promocionábamos a Jericó nuevamente. Ahí me fui a trobar con Carriel, con Galleta, recuerdo yo muy bien. Y me llevo yo ese videíto en VHS, me acuerdo yo, y eso fue lo que yo me llevé para el ejército. Entonces, a los 10 días no me aguanté más con el coronel y yo veía que era una monotonía, tener uno que pararse con un fusil a cuidar una esquina. Y hablé yo con el coronel del ejército, el coronel Vargas. Éramos la primera promoción de Antioquia y de jericuanos que iban allá a Armenia. Llegamos y le propuse yo entonces al coronel que por qué no hacíamos actividades culturales y creábamos grupos para poder demostrar que el ejército, que en 1995, no sé si tú recuerdas muy bien, pero era una época, digámoslo con toda la verdad, de mucha violencia, y en donde se veía que el ejército era que simplemente llegaba a golpear y a hacer cosas no tan buenas. Yo les decía, mostremos la otra cara de la moneda, y de ahí entonces nacen las acciones psicológicas. Él me para bolas, porque pues finalmente uno necesita es quien lo apadrine uno en las cosas. Él me para bolas y empezamos y creamos un grupo de teatro callejero con zanqueros, que de hecho inclusive dictábamos talleres en todos los colegios de Armenia y sus alrededores, y también teníamos un grupo de mimos, un grupo de payasos. Teníamos un grupo de música latinoamericana con unos muchachos de Nariño que también estaban ahí pagando servicios, un grupo de rock en español con unos pelados de Medellín que llegaron con sus instrumentos y los logramos organizar, y teníamos, era una casa de la cultura andante, no solamente ya por Armenia, sino por Circasia, Montenegro y cada uno de los municipios del Quindío, inclusive hasta Risaralda, nos movimos muchísimo. Entonces fue un año demasiado agradable, hasta trovaba yo, lo recuerdo muy bien. Y luego me pusieron como dragoneante, salí como subteniente de la reserva, me dieron fue cédula militar y no libreta, y bueno, entonces cuando yo llego a Jericó, lo primero que hago es volver a buscar mi Casa de la Cultura, que fue donde aprendí todo eso, aparte de lo que me dio la Normal, y en ese momento, mejor dicho, me quedé sin un día solamente sin empleo, descansando, porque Jaime Villa, Rafael Arteaga vienen y me dan la oportunidad de ser el director de teatro en Jericó, y ahí nace una tradición muy hermosa basado en lo que me había legado Jairo Esteban, y es el grupo de teatro Raíces. Y con el grupo de teatro Raíces me atrevo a decirlo yo que fuimos grandes. Jericó fue demasiado grande en todo lo que hicimos en el país y fuera del país. Éramos el referente de todo el mundo. Hoy grupos de teatro grandes como Tenarco en Medellín son hijos nuestros, porque cuando llamábamos Raíces es porque nos íbamos de pueblo en pueblo montando zanqueros y enseñándoles el arte. La mayoría de esas obras de teatro, por no decir todas, eran ambientales, eran ecológicas, contábamos sobre el respeto del agua, del medio ambiente, de que somos unos inquilinos aquí en este planeta Tierra, y mucho pensando en conectarnos con este ambiente. Entonces,
Recorrimos, como no te imaginas, todos estos espacios. Teníamos marotes, teníamos caballos, que nos daba el honor de abrir Feria de las Flores en Medellín, en arrieros, mulas y fondas en la 70, con las exposiciones equinas, con coches que llevábamos inclusive, con avestruz, enanos, muñecos gigantes de 2 y 3 metros de largo, y todo eso, todos esos carnavales los llevamos a muchas partes y dejamos a mucha gente inmersa en este tema. Entonces fue otra carrera bonita, exitosa. Y ya luego, cuando terminamos por allá en la época del 2000, termino yo recuerdo que me llevan entonces a organizar la Feria de las Flores versión Miami, y en el Tamiami Park hicimos otras grandes cosas, y ahí empieza a cerrar esa etapa, pero ya habíamos dejado sembrado mucha cosa en el Palacio de la Cultura. Rafael Uribe Uribe, el referente de teatro callejero en toda Antioquia éramos nosotros, éramos los que le enseñábamos a los demás a hacer ese arte, y ahí dejamos, pienso yo, que el nombre muy en alto de Jericó. Y tenemos una camada de hijos, lo digo yo, que son cada uno de los que se montaron en zancos, pero también los otros que hicieron teatro de salón, porque recordemos que en esa época también íbamos a cada uno de los colegios urbanos y rurales y hacíamos muchas obras de teatro de salón, costumbristas y demás, y siempre sí, yo luché mucho, y le soy sincero, Felipe, porque rescatáramos el Teatro Santa María, que se estaba cayendo a pedazos. Entonces nosotros, haciendo algo muy responsable con los mismos muchachos, nos montábamos hasta el techo del Teatro Santa María a tapar las goteras, y hacíamos los festivales de teatro de 5, 6, 7 días con la obra del Nocturno, del Liceo, de la Normal, de Palo Cabildo, de La Estrella, y los poníamos a competir entre sí sanamente por el mejor actor, por la mejor actriz, por el mejor reparto, por la mejor obra de teatro, y se nos llenaba el Teatro Santa María. Y siempre la reflexión era: jericuanos, no podemos abandonar este edificio, que lo tumbemos y que se pierda en la historia. Y de alguna manera eso también dio su sello, y muchas personas nos apoyaron, desde propios alcaldes como León Jairo Tavares, como el inspector en ese entonces Jorge Espinosa, y muchas más personas nos apoyaron en su momento para que esa idea saliera adelante. Y luego vienen otra cantidad de jericuanos, Eugenio Prieto y demás, que terminan haciendo realidad el sueño de que se reconstruyera nuevamente el Teatro Santa María y poder tenerlo como lo tenemos hoy. Esa es una etapa, y luego ya empiezo a recorrer los demás lugares. No, lo que pasa es que nos trae esa colación aquí porque, vuelvo y te repito, detrás de ustedes venía una generación que era la mía, la de Juan Manuel, que son los que están allá detrás de cámaras, donde quizás a muchos nos tocó ser parte de esos eventos de teatro. O sea, a mí me tocó con Sejudijer, que era el grupo juvenil en su momento, de la parroquia y todo eso, y recordamos, digamos que con mucho cariño toda esa época. Pero ¿cómo se vive esa transición entre una época donde no había tanta comunicación, no habían tantos medios, pero se lograba llegar a tantas partes, y ver hoy que ni siquiera los marotes, ni siquiera los zancos ya hacen presencia de nuestra cultura? ¿Cómo se ha vivido esa transición desde...? Desafortunadamente, Felipe, es con lo que yo constantemente lucho y hago campaña constantemente sobre lo social, y es que a veces estar a un clic de todo el mundo no es que sea tan bueno del todo. Y a veces inclusive para ya saber algo, ni siquiera, primero el usted ir a una biblioteca y levantar un libro y buscar y saber que había que leer primero este libro para poder entender este otro con las enciclopedias y demás, eso nos ayudaba y nos regalaba otra actitud. A veces somos en la casa horas y horas sentados y cometemos un error muy grande con los niños de 4 o 5 años de edad, que para que digamos que no esté tan necio, lo ponemos en un rincón y lo clavamos con un celular o una tablet 3 o 4 horas y no sabemos el daño tan grande que le estamos haciendo, porque él ni siquiera le está trabajando a este lóbulo del cerebro. Es decir, no está creando, no está construyendo una cantidad de cosas, sino que simplemente se la pasa pasando imágenes, y créame que eso no está bien. Entonces hay que luchar mucho con eso, porque en ese entonces éramos tan escasos en cosas que finalmente el arte sí lo era todo, y nosotros llegar luego con un grupo que en la Casa de la Cultura se crea con nuestros compañeros, pero ya por aparte, que se llamaba Recrearte, Andrés Restrepo, estaba Carriel, estaba Jairo Esteban, Cepillo, Miguel un tiempo también inclusive nos acompañó, y otras personas. Íbamos y recorríamos los pueblos y todo el mundo era encantado en la noche esperando ese momento, y los parques llenos, porque era esa la novedad y el momento. Hoy desafortunadamente se llevan a otras instancias, insisto, no digo que es malo,
pero que a mí me parece que sí hay que regular cosas para volver a estar en este tú a tú. Y ahí es donde yo te digo que sí necesitamos conectarnos nosotros de verdad a través de la cultura y a través de las artes. Por eso aplaudo cuando en Jericó aparece un Bomarzo, cuando en Jericó aparece la Danta y la Nutria, cuando en Jericó aparece el doctor Ojalvo y viene y nos trae esa maravilla de lo que es el Maja hoy y cada uno de sus bracitos, el centro de historia y cada cosa que se va creando. Casa Arte, insisto yo que necesitamos mucho de esos espacios, inclusive hasta para contarles al mundo que eso también existe, porque los pelados de hoy día de pronto se perdieron esa parte de la historia. Y ahorita habíamos hablado de que está esa parte formativa, esa parte experiencial, pero luego también llega el Wilton que pasa a la universidad. Una universidad que de pronto con todas las dificultades de quienes somos de pueblo se puedan tener, pero ahorita mencionabas que aprovechaste esa oportunidad que tuvo Jericó de tener un politécnico aquí, una institución donde venían los docentes, donde no tocaba desplazarse. ¿Cómo fue esa época y qué tanto influyó el tema de la formación que ya habías tenido anteriormente? Son muchas influencias y vale la palabra, porque insisto yo en que cuando uno tiene buenos mentores y personas que lo acompañan y le quieren es enseñar y ayudar a uno, tiene que ser fundamental. Y esas mismas influencias te quiero contar yo, por ejemplo, cuando teníamos a Raíces, que fueron muchos hijos, es que yo te digo, más de 500, diría yo también siempre les exigía que se formaran, que estudiaran, si ya sacaban el bachillerato, ver cómo se encontraban otras alternativas y demás, y además que fueran buenos en el estudio, porque si no los castigábamos y no los llevábamos a viajes. Y usted no sabe qué trabajo tan maravilloso e influenciable era un padre de familia con Wilton Chaverra, diciéndole a él, es que si usted no gana el año, si usted no hace las tareas, o si usted no cumple en el periodo con esto, no viaja. Eso sí les dolía en el alma, porque créame que es otra forma de incentivar y de alguna manera comprometerlos. Pues los muchachos, la mayoría de la gente hoy son una cantidad de profesionales gracias a ese tipo de cosas. Entonces somos tan influenciables, Felipe, en ese sentido, que Jaime Villa, cuando yo llego a la Casa de la Cultura, lo primero que me dice es, pero usted no se va a quedar ahí, usted ya pagó servicios, pero usted no se va a quedar como bachiller, usted tiene que estudiar, ¿qué le gusta? Y yo le dije, a mí me gusta ser maestro, y dijo, entonces vámonos para el Politécnico, que está aquí, que era ahí en el Teatro Santa María, ahí afuera, vamos a preguntar qué carrera hay. Cuando ya llegué me encontré que estaba la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, me enamoré porque era seguir siendo maestro y no tenía plata, les soy sincero, y Jaime Villa dijo, yo le pago y cada mes le saco tanto. Y me enseñó también el tema de la responsabilidad, se lo debo a él también, y eso hacíamos nosotros con los mismos muchachos. Entonces, paralelo a todo ese mundo que te acabo de contar yo de la trova, del teatro, de Raíces y demás, yo iba estudiando y eran momentos duros, pero yo sabía que era por un bien y por salir adelante. Eso lo logramos hacer, y es cuando yo termino esa carrera que empiezo a encontrar como ya otras propuestas que me hacen. La primera de ellas, para irme a trabajar a Caramanta con hermano Javier Ocampo Salgado, que lo habían recién elegido como alcalde, y lo acompaño yo entonces en la Secretaría de Cultura, de Educación y de Deportes, y ahí empieza ya todo ese otro tema de lo que ya es lo administrativo y lo público, porque recibimos un pueblo no en condiciones adecuadas en temas económicos, entraba en ley 550 o ley de quiebras. ¿Les tocó estrenar? Claro, la ley 617. Bueno, usted que es abogado lo sabe muy bien. Nos tocó estrenarla y hacer reestructuración para poder ver que los municipios y ese municipio sí fuera viable, y eso fue una hecatombe total, pero luego se organizaron tanto las cosas, Felipe, que el pueblo mismo entero entendió bien que era un presupuesto participativo, que se podía hacer, que no se podía hacer, que era realidad y que era fantasía, y cómo podíamos hacer las cosas bien. Y eso diría yo que fue los primeros pasos para poder entenderme yo como un administrativo y comprender cada una de las secretarías de despacho, cómo funcionaban, porque nos tocaba hacer de toderos, porque llevaban un año acumulado sin pagarle a la gente, un año. Entonces nos tocaba hacer de todo porque nadie quería trabajar, pues nosotros sí lo hacíamos y nos tocaba hacer de todo, desde planeación, hacer el de cultura, hacer el de deportes, todo eso lo hacíamos encarrilando a lo que era Caramanta, y luego la comunidad misma en las siguientes votaciones pudo dar la bendición observando que sí se podían hacer las cosas bien y recuperando un municipio económicamente como fue Caramanta en su momento.
En su momento, cuando Wilton decidió regresar, pues, y no por temas que él haya dicho, no quiero volver al pueblo, pero cuando decidió regresar, todo el mundo tenía al Wilton de la cultura, pero todo el mundo ignoraba el Wilton del servicio público. Contémosle un poquito a los jericuanos dónde ha estado Wilton, cuáles han sido esos cargos que ha tenido desde el servicio público. Ahí fue donde yo ya empecé toda una carrera, digámoslo así, para lo público, sin saber que algún día iba a terminar siendo candidato a la alcaldía de Jericó, y yo creo que es de lo que le doy más gracias a Dios, porque los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe dónde y cómo le constituye a uno su camino. Me fui para San José del Palmar en el Chocó, y allá en el Chocó terminé también siendo secretario de Educación, de Cultura, de Deporte y de Turismo. Allá eran las cuatro, y es un Chocó pero diferente porque está colindando con el Valle del Cauca, y en ese lugar logramos hacer tantas cosas, Felipe, que una de ellas, y estuve yo hace 5 años, me hicieron un homenaje muy grande porque yo fui a crear las fiestas del pueblo. En San José del Palmar, para que lo busquen, se hacen las fiestas del Chontaduro, y con mucho orgullo y respeto le digo, Wilton fue el que fue y lo forjó en su momento allá, y descubrimos que podíamos sobre todo juntar la gente a través de la cultura. Sigo insistiendo en que a través de la cultura se educa y se hacen grandes cosas, y eso logramos hacer entre muchas cosas más, pues que yo sé que no, en otra oportunidad lo podremos contar. Luego de San José del Palmar, el Chocó, salto a un municipio de Antioquia en el norte que se llama Guadalupe allá cerquita a Gómez Plata y Carolina del Príncipe. También el tema de manejar la cultura, el deporte, la educación, eran los pilares fundamentales, y allá me quedo 3 periodos en momentos diferentes, y termino inclusive en un momento determinado siendo el alcalde de Guadalupe para el año 2013. Me corresponde en ese momento ser alcalde, pero en ese tiempo también estuve en otros lugares, como fue, por ejemplo, todo el oriente antioqueño, porque también trabajé con el SENA, fui docente, fui instructor y creador de metodología y pedagogía SENA, con los planes estructurales. Entonces tenía que estar mucho en Bogotá, pero también estuve en cada uno de los municipios del oriente antioqueño. En todos ellos tocaron, y siempre ahí está Wilton presente. Pero cuando yo voy al oriente me siento también como en mi casa. Mucho tiempo en San Luis, Río Negro, en La Ceja, en Granada también, en Marinilla, que hay un amigo del alma, que lo tenemos también. En cada uno de esos lugares empezamos también a crear otra cantidad de raíces y de cosas, y luego voy al SENA de Medellín para poder centrarme ya en otros programas muy desde lo administrativo con ellos, llevando ya la parte del SENA, pero a las administraciones municipales, porque yo ya tenía un bagaje grande en ese sentido. Después de eso, entonces, en el año 2016, vengo a Jericó, nuevamente regreso a mi tierra, y no es que lo hubiera abandonado como algunos dicen, no, al contrario, siempre estuve aquí en todo momento, solamente que recorriendo todos estos lugares, y aquí entonces estuve como secretario de Educación, de Cultura, de Deporte y de Turismo en su momento, porque también fui director de la Junta de Deportes. Logramos hacer una cantidad de cosas que yo sé que el tiempo se nos va acabando, entonces se va volviendo largo el tema, y luego ya termino en el año 2018 porque renuncio para ser candidato a la alcaldía, y luego termino asesorando varios municipios y asesorando también a la gobernación del Amazonas para regresar nuevamente de lleno a Jericó, Wilton Chaverra, para hoy estar en este sueño que yo sé que lo vamos a lograr. Hombre, los tiempos de Dios son perfectos, pero los tiempos en televisión son muy cortitos. Por eso yo pero ya me acerqué. Obviamente no nos vamos a ir, no nos vamos a despedir sin hacerle 3 preguntas obligadas. La una, muy personal, y es, ¿cuáles son sus 2 mejores amigos? Mis 2 mejores amigos. Uno de ellos es el Carriel del alma, pues. Fabio Echeverry. Sí, Fabio Echeverry, porque yo insisto en que es un hombre que a mí me enseñó una cantidad de valores y de cosas, pero sobre todo a ser humilde también. Créame que en este mundo es muy difícil ese tema. Y el otro que tengo yo como uno de los grandes amigos, lo mencioné ahorita, en Marinilla,
se llama Jorge Iván Castaño, es el secretario de Educación y Cultura, pero lleva 30, 40 años, yo creo que hasta vos lo conoces. Total. Y es un hombre que generalmente lo pone y lo ubica a uno, le pone esos pies en la tierra y son ese tipo de personas que no nos abandonamos por más lejos que estemos. Y ojo pues con esta, que solamente se puede una respuesta, y es, ¿cuál es el lugar más bonito de Jericó? Ay, hijo de madre. Tranquilos, que nosotros entendemos que todos son bonitos, pero hay uno que a uno le gusta más. No, si usted lo va a ver en mis ojos, tiene que ver precisamente con el Chuscal, pero por todo eso que yo te conté a vos y porque a mí el Chuscal me conecta siempre con Jericó y con el mundo. Por eso es que yo amo ese sitio. Los invito a todos ustedes, si no conocen el Chuscal, hay ese bosquecito en la parte de atrás para que vayan y se lo gocen. Además, nomás. Claro, y además recuerde que inclusive las aguas de todos estos lugares vienen de allá del Chuscal, la Leona y demás, pero es un sitio del alma que me ha conectado toda la vida. Y obviamente, para cerrar, ¿qué es lo más bonito del jericuano? Yo creo que lo más bonito del jericuano es que la mayoría se hace y se rehace en sí. Eso es el jericuano es muy creativo, el jericuano es una persona amable, es una persona sincera, y yo creo que ese tipo de cosas es lo que impregna a todos los que llegan y dicen, yo quiero estar en Jericó. En Jericó, aparte de sus casas, de sus paisajes, yo creo que lo que más enamora es la propia gente, y es eso, es el don de ser de cada jericuano. Hombre, Wilton, no queda más que agradecerle porque nos saca su espacio, saca su tiempo, saca sus historias para venir y compartir el ser de Wilton Chaverra con todos los jericuanos, porque aquí la oportunidad es para los jericuanos, pero también para ustedes, para que todo Jericó pueda saber de dónde vienen, hacia dónde van. Y bueno, pues esperamos que también en los próximos programas podamos seguir hablando de otras cositas, y centrados estaremos hablándole a la gente para que ellos tomen la mejor decisión. Bueno, no, muchas gracias por abrirnos el espacio en Centrados, al canal, de verdad, porque esto es un trabajo comunitario que vale la pena, porque necesitamos es que la gente conozca un poquito más de cada uno de los perfiles de las personas que quieren, sueñan y ponen su nombre, que es difícil, porque créame que esa tarea tampoco es que sea fácil, y lo he comprendido yo muy bien, y a cada uno de ustedes, porque si abren estos espacios, yo creo que es acercar un poquito más a la comunidad, es entender que también hay unos seres humanos que tienen una cantidad de sueños y de expectativas que no nos las sabemos todas, pero que por el contrario queremos lo mejor para nuestro pueblo. Yo le aseguro que ninguno de los que aspiran quieren mal para Jericó. Eso es lo más importante. Y es precisamente con ese cariño por Jericó, con ese cariño en Jericó, que queremos seguir mostrándoles a ustedes que es posible que todos sigamos hermanados pensando en Jericó. Y queremos agradecerle a nuestros compañeros de Evolución, la productora, a nuestros compañeros de Jericó Televisión, a toda la gente de la corporación que hace parte también integral de este equipo, por estar pendientes de su canal, de Jericó Televisión, y porque aquí todos tendremos esa posibilidad de estar concentrados tomando la mejor decisión.